El día domingo fue para nosotros era como la medición también de lo que venía haciendo todo el proceso de movilización y también de lo que se venía. Fueron millones alrededor de 1 millón de personas a la actividad de Tanto Chile, que es una actividad cultural y familiar. Y asistieron alrededor de 1 millón de personas, el gobierno quiso apagarlo, dijo que habían ido más de 150.000 personas. Después de eso nosotros dijimos, bueno, nuestra movilización del 24 al 25 se nos viene fuerte y ya la CUT, que es la Central Única de Trabajadores de Chile, había hecho un cronograma de cortes de calle el primer día y el segundo día de movilización más masiva en 4 puntos del centro de Santiago. La movilización del primer día del paro de la CUT del 24 empezó en realidad el día anterior, con un gran cacerolazo en los distintos territorios, porque hoy nos estamos organizando, además desde las facultades, desde los colegios, también desde los territorios, desde las comunas de Santiago, desde las distintas regiones. En este sentido se hicieron grandes cacerolazos que también fueron reprimidos por carabineros y después del cacerolazo se hicieron unas tomas masivas, sobre todo en las universidades y retomas también en los colegios para preparar los cortes de calle a las 5, 6 y 7 de la mañana. Los cortes de calle están pronosticados para fijados entre las 6 y las 9 de la mañana. Hoy día se vio nuevamente la lucha y la combatividad de todos los estudiantes que salimos a las calles a hacer barricadas. Esta vez les preparamos, ya teníamos comisiones de autodefensa en todas las facultades, con todos los colegios, teníamos redes territoriales para hacer barricadas masivas y enfrentar los carabineros. En ciertos sectores, los sectores más importantes fueron la Estación Central, el USAT y Macul con Grecia, que es histórico, donde está la Facultad de Filosofía y Humanidades, el pedagógico, que antes era de la Chile, la dictadura lo sacó de ahí, lo quitó en lo que fue su plan de descentralización de las universidades, con el objetivo de atacar de dividir la universidad única nacional y estatal. En ese sentido también fueron los centros neurálgicos de la movilización, junto a la Facultad de Filosofía y Humanidades, como venía diciendo, la UTEM y todos los colegios secundarios, técnico-industriales que estaban en nuestros alrededores. Hicimos una barricada masiva en Macul Congreso, salieron absolutamente todos los medios de comunicación en ese punto, con micros cruzados en las calles. En el centro de Santiago se produjeron también más de 18 barricadas masivas, y eso fue lo que produjo lo central del primer paro de la CUT. En este momento se siguen desarrollando movilizaciones, la gente después de haber estado movilizada desde las 6 hasta las 9 de la mañana y después de haber hecho marchas territoriales hasta alrededor de las 1 de la tarde, vuelve a las 8 de la noche a todas las plazas de sus territorios, de sus comunas, desde las facultades, desde los colegios, a movilizarse y en distintas partes de Santiago, distintas partes de las regiones también. Hay más de 400, en ciertos lugares donde yo estoy hay 2.000, 3.000 personas que están convocadas en cada una de estas plazas o zonas fijadas territoriales. Esto a grandes rasgos de lo que ha sido hasta el momento la lucha que venimos levantando, y que la represión igual ha sido fuerte, no en todos los sectores. Lo que más ha llamado la atención es la combatividad con la que hemos salido a luchar, y en otros sectores denunciar que la policía, con todo su legado pinochetista, ha metido a los estudiantes al interior de las micros, les ha pegado a los estudiantes, incluso amenazando con pistola en mano, y bueno, esas cosas vienen sucediendo a lo largo de todas las... Eso ahora es parte de la discusión nacional. La Central Única de Trabajadores está dirigida por el Partido Socialista y por el Partido Comunista, es decir, la concertación del Partido Comunista, y este paro en realidad estaba fijado desde el año pasado.
un paro más dentro de su tenedor. Y en ese sentido, no pudieron, no supieron, porque era su política tampoco, haber transformado el paro de hoy, haberlo adelantado en primer lugar, en el marco de estas movilizaciones, y en segundo lugar haberlo transformado en un paro organizado desde las bases, con asambleas, con delegados desde los trabajadores en cada fábrica, en cada colegio, con los profesores, con los trabajadores de la educación, con el sector público. Estos días lo que más ha paralizado ha sido el sector de servicios, sobre todo los funcionarios de las universidades, los profesores, las micros, un sector de micros, un par de huelgas mineras, pero el teniente, que es una de las más importantes, no paralizó tampoco. Entonces, esta es una debilidad de la movilización que hay que seguir aguando y cuestionando también en ese sentido a la burocracia del Partido Comunista, que no ha sido capaz de ponerse a la altura de la movilización. Los estudiantes, en cambio, desde nuestras universidades, y así lo reconoce la derecha, denunciando a las distintas universidades y a los distintos colegios como uno de los motores de la lucha que se está viviendo actualmente. Bueno, y no está hacer tampoco, y ahí está una de los jalones que pueden servir para que la clase trabajadora se pueda unir a esta movilización, que son los hijos de los trabajadores también, los que están luchando por una educación gratuita, no elitizada, 100% financiada por el Estado y de calidad también laica. Nosotros desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, creo que a lo que nosotros nos dedicamos en realidad para poder organizar desde las bases barricadas en distintos puntos de Santiago, y eso no a partir de comisiones por fuera de las facultades, que es como lo suele hacer la izquierda chilena durante los últimos 20 años, sino que en asambleas pasivas coordinadas con los distintos colegios y con las distintas universidades de los distintos territorios. Hemos logrado levantar barricadas masivas para enfrentar a la policía, y además de eso, con un gran cuestionamiento también desde esta asamblea a lo que viene siendo no solamente el papel de la CUT y sus dirigentes, sino que el papel que han cumplido los dirigentes de la CONTEC, con reuniones cerradas, de hacer grandes reuniones abiertas, asambleas abiertas con delegados mandatorios irrevocables, cosa que pueda potenciar la lucha, porque una de las debilidades, que no existe ningún organismo fuerte como si fue la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios del 2006. Actualmente la CONTEC son organismos burocráticos todavía, y esa ha sido una de nuestras grandes peleas durante estos días también, a la par que organizar en las calles las movilizaciones, las marchas, poder salir a cuestionar firmemente el rol que ellos van del Partido Comunista en todo este proceso de lucha. A nivel nacional nosotros no solamente estamos acá en Santiago, sino que también venimos como Partido Trabajadores Revolucionarios tratando a lo largo de todo Chile, y no solamente en Santiago, sino que también en Arica se realizó una de las manifestaciones más importantes. Venían movilizándose 4.000 personas, ahora llevan más de 12.000 que han estado en las calles. Eso es lo que se contabilizó, y también es como un augurio lo que va a ocurrir el día de mañana, que va a ser una marcha seguramente masivísima, y con una represión también enorme. En Antofagasta venimos trabajando, impulsando y organizando desde las bases en dos facultades, en una universidad importante, que es la Universidad Católica del Norte, en donde el compañero Cristian Vilce, secretario de la Federación, también ha impulsado recientemente la lucha, organizando también las barricadas, los cortes de calle, para indefinidos profesores también, que es algo que solamente se dio en Antofagasta por una lucha nuestra, y que nosotros creemos que tiene que replicar a lo largo de todo Chile, que los profesores y que el colegio de profesores, también dirigido por el Partido Comunista, pueda convocar al paro indefinido de profesores a nivel nacional. En Valparaíso, los técnicos industriales, como el Colegio Marinche y la Universidad de Valparaíso, en la sede de psicología, también están venido impulsando diversas manifestaciones activas y compartidas manifestaciones en Valparaíso también, muy definidas con los pacos, la PDI, no solamente salió los pacos en Valparaíso, sino que también la PDI, a disparar balines, hiriendo a los estudiantes, y en ese sentido, porque en Valparaíso
Valparaíso, han dado una masiva pelea y eso es lo que permitió enfrentar la represión, la organización de los estudiantes, la masividad en las calles. Nosotros creemos que es necesario actualmente, primero desde la situación nacional, no solamente levantar las demandas educativas como la educación gratuita, acceso irrestricto, gobierno universitario, un organismo de lucha cuando le vamos a hacer revocables para poder potenciar la pelea y que nosotros como estudiantes no solamente nos demos la participación, sino que también demos adelante lo que discutimos, sino que también es necesario cuestionar y profundizar lo que hoy es cuestionado en realidad por todo y que se está hablando en estas movilizaciones, que es el antidemocrático régimen político heredero de la dictadura de Pinochet. Y en este sentido creemos que es necesario poder levantar y poder pelear por una asamblea constituyente en base a la movilización de los trabajadores del pueblo. Y eso es un punto central, porque hasta ahora se viene planteando plebiscito de parte de las direcciones y eso no es una salida. Esta es una salida precisamente a las movilizaciones y a la mesa de la organización. Creemos que es importante que nosotros podamos unificar nuestra lucha de los centros universitarios y secundarios con la lucha que está dando actualmente, con la lucha que deberían, con la entrada de los trabajadores al proceso que hoy estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, después seguir cuestionando el debilitado régimen político de la derecha y la concertación del Estado de Chile, de Pinochet,